Ahí, La ¿cachai? pregunta Sí, tiene que estar de así. los ácidos y las bases se resuelvan las bases. Si yo no le doy algo al ensayo. No sé, supuestamente ya llegaba temprano, porque era Uber. Era la... Ya. A ver, les digo una cosa. Todos los años se quedan pegados con esa pregunta. Eso es el de todo el resto. Porque a lo mejor les voy a poner una pregunta de pH. De la otra 29 o 89 son de farmacocinética y farmacodinámica. ¿Cuántas preguntas son? 30 o 40, depende. ¿Ya? Lo que es lo que yo les enseñé. Les decía que un ácido y un medio ácido se absorbe mejor si su pK es más alto. ¿Sí? Y la base en un medio básico se absorbe mejor si su pK es más bajo. Ya. Bueno, la farmacodinámica, vamos a mirar hoy día, ¿cierto?, cómo los medicamentos ejercen su efecto. Y también en la segunda parte vamos a hablar de reacción adversa, que es más o menos lo mismo, pero cómo ese efecto se transforma en una respuesta adversa. ¿Ya? Bueno, desde el punto de vista farmacodinámico nos interesa otra curva. Ahí te aprovecho para presentar a Tatiana. Ya, mira, cuando tú... En la anterior, en la farmacocinética nos centramos en esta curva que es tiempo, concentración del fármaco. Eso nos centramos en la unidad anterior, ¿cierto?, que es farmacocinética, que es la unidad más grande de la primera parte. Entonces, en ese contexto, nosotros hablamos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de fármacos. ¿Ya? Ahora, tú tienes una concentración mínima efectiva y una concentración mínima tóxica. ¿Ya? Esto que está acá, ¿cómo se llama eso? ¿Ya? El margen de seguridad o el rango de seguridad que tiene el medicamento. ¿Sí? Y esto que está aquí. El índice de efectividad, ¿cierto? O sea, lo que tú puedes mirar en esta curva respecto de la concentración mínima, cuando se logra la concentración mínima, hasta que se va a la concentración mínima. Ya, por lo tanto, condiciona la duración del efecto si nosotros modificamos esto. Por ejemplo, si esto es así, condiciona la duración del efecto. Sí, porque la duración del efecto está aquí. Por eso necesitamos un gráfico así. ¿Y qué pasa si está así, pero cae más rápido? Si cae más rápido también. Pero eso sería un problema del índice de efectividad, eso es un problema del metabolismo, un metabolismo acelerado. Pero por ejemplo, en ese caso se mantendría el índice, Claro. Y se acortaría Pero la curva casi siempre tiene esta distribución normal, o sea, tú puedes tener este tipo de curva y en los metabolizadores rápidos tú tienes metabolizador lento, metabolizador rápido, tienes estas curvas. Las curvas siempre son así. ¿Ya? Muy rara vez esto se ve que la curva cae bruscamente, porque tendría que ser eso un proceso lineal para que se dé esa condición. Pero la farmacocinética no es un proceso lineal. Entonces siempre va a ser simétrica. Siempre es simétrica y siempre el ajuste se genera así. Ah, Como se muestra en esta figura. Pues si no, porque para que fuese así y caiga bruscamente tendría que ocurrir la eliminación y el metabolismo tendría que ocurrir así como primero la absorción, después la distribución. Pero una vez que el fármaco se absorbe, todos los procesos farmacocinéticos están ocurriendo. Distribución, metabolismo, eliminación. Todo eso está ocurriendo. ¿Entiendes? Ya, lo que vamos a estudiar ahora, ¿cierto?, es la farmacodinámica, que es cómo el medicamento ejerce su efecto. Entonces aquí lo que nosotros vamos a ver,
¿cierto? Es concentración farmacológica versus efecto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de el efecto, nosotros tenemos un 100% de efectividad, un 50% de efectividad, un 25% de efectividad, o mantener la condición basal del receptor. Eso es lo que queremos. 5% de efectividad, 50% de efectividad, 100% de efectividad. Por lo tanto, ahí, cuando nosotros miramos acá, estamos hablando de eficacia. Y los fármacos los diferenciamos a veces en las familias por su eficacia. Entonces, los diuréticos hay diuréticos de eficacia moderada o leve. Eficacia moderada o leve. Y esos diuréticos, por ejemplo, son los diuréticos, la mayoría son diuréticos de eficacia moderada o leve. ¿Ya? En definitiva, mira, si lo transforma eso en un proceso fisiológico, estos diuréticos afectan el 5% de la absorción de sangre. ¿Ya? Los diuréticos de eficacia media, como la clortiazida, la hidroclorotiazida, esos diuréticos tienen una eficacia media porque afectan un proceso biológico que determina el 25% de la absorción de sangre. ¿Ya? Y los diuréticos de eficacia elevada, ahí está la furosemida, porque la furosemida afecta un proceso biológico que afecta el 35% de la absorción de sangre. ¿De acuerdo? Es algo que nosotros... Lo que estamos viendo ahí, ¿cierto? Es como cambia la eficacia en función del proceso biológico que puede alterar. ¿Ya? Ahora, el error, que todavía lo tiene mucha gente, porque no es igual con el médico me dice, tiene más potencia. Potencia es un error decir potencia. ¿Sí? Porque la potencia es la habilidad o la rapidez con la que se logra el efecto. Eso es potencia. Eficacia es el grado de respuesta que va a generar un medicamento. ¿Ya? Entonces, si nosotros comparamos, ya a esto les decimos A, B y C. Nosotros podemos decir que C tiene mayor eficacia que A y que C tiene mayor potencia que A. ¿Sí? Porque la curva está así. ¿Entienden eso? Eso. Ya saben cómo hacer esto, para arriba, para abajo, para allá, para acá, eficacia, potencia. ¿Me puede repetir? Por supuesto, por supuesto. Entonces, mira, la eficacia es el porcentaje total de la respuesta que tú vas a encontrar con un fármaco, ¿ya? Del proceso biológico que estás cambiando, ¿ya? Entonces, máxima eficacia o se llaman también agonistas totales, los que producen ¿cierto? Un 100% de la respuesta biológica o más, ¿ya? Porque puede ser más. Eficacia media y eficacia moderada, ¿ya? Y así también se clasifican los medicamentos, como los diuréticos, les decía yo, la milorida es leve, la hidroclorotiazida moderada, la furosemida alta. Los opioides, la albufina está leve, moderado en la morfina y alta el fentanilo. ¿Ya? Y así. Bueno, pero la potencia es la rapidez con la que se genera el efecto farmacológico. Eso es la potencia. Cuando alcanza como la meseta, o sea, Si yo pongo aquí la concentración mínima efectiva, o pongo ahí, aquí, con el 50% de los receptores ligados se produce el efecto biológico máximo, ¿se acuerdan de esa curva? Que la vimos en fisiología. ¿Sí? Entonces, cuando se logra el 50% de la unión de receptores, ¿cierto? Lo hace primero el fármaco C, después el fármaco B y después el fármaco A. ¿Ya? Ahora, obviamente, yo les puedo decir el fármaco A, B, C o D, y le digo cuál tiene mayor potencia, cuál tiene mayor eficacia. ¿Ya? O
ahí el rojo tendría mayor potencia, pero el C tendría mayor eficacia. ¿Ven? Ya. Ahora, estas curvas son súper importantes aprenderse porque cuando hoy día, no sé si saben algo de industria farmacológica, ha ido como evolucionando lo de, ya no hay prácticamente visitadores médicos que iban y se demostraban medicamentos, te regalaban las cositas. Hoy día, básicamente lo que hacen los laboratorios es mandarte los estudios y el nombre del compuesto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo filtran eso? Cuando tú te metes a estas páginas de web, ¿cierto? Te preguntan si tú eres un profesional, y en los congresos en todos lados, si eres un profesional que prescribe medicamentos o que está asociado a los medicamentos. Y tú le pones sí y te van llegando correos, te mandan cosas, te mandan las revistas a la oficina, mil cosas. O en los congresos te pasan muestras, te pasan un montón de cuestiones. Y te pasan los estudios del medicamento que te muestran estas curvas. Por eso no tienes que conocer las curvas. ¿Ya? Bueno. Entonces, la farmacodinámica estudia, o la farmacodinámica estudia todos los procesos que el fármaco genera en el individuo que consume. ¿Ya? Y allí, ¿cierto? Vamos a encontrar dos grupos grandes de fármacos respecto a su acción: fármacos de acción específica y fármacos de acción inespecífica. Ya, normalmente el fármaco de acción específica es el que es capaz de bloquear un proceso biológico nuestro o de los microorganismos. ¿Ya? Porque también tenemos que incluir los antibióticos dentro de esos mecanismos. Y el fármaco de acción inespecífica normalmente no interactúa con ningún receptor, sino que bloquea a través de una forma distinta o genera un cambio a través de la modalidad o forma de barrera física para evitar un proceso biológico. ¿Ya? Bueno, de los que interactúan con receptores tenemos el agonista total, ¿cierto? Que es el que imita la respuesta biológica en un 100%. El agonista parcial, ¿cierto? Que es el que genera la respuesta biológica entre un 50 y un 70%, y el agonista débil, que genera la respuesta entre un 25 y un 40%. ¿Ya? O fármacos de acción de eficacia moderada, media y elevada. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Y de qué depende que un fármaco, por ejemplo, sea parcial? Dependería como De las características del medicamento. De las características del medicamento, de cómo se une al receptor, qué afinidad tiene por los receptores. Eso. Pero no se vería afectado como por la liberación, la absorción. Sí, sí, se ve afectado por los procesos farmacocinéticos, porque eso va a determinar la concentración del fármaco que hay en la biofase. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tú vayas a dar un medicamento que no llega al tejido blanco, su eficacia va a ser. ¿Cómo sería un ejemplo de un antagonista electral? Los antagonistas, ¿cierto? Los antagonistas lo que hacen es mantener la función basal, la actividad basal. ¿Ya? Pero, por ejemplo, algún fármaco que Sí, por supuesto. ¿cómo Uno que van a conocer harto en estas pasantías que hacen en el invierno, el bromuro de ipatropio. Es un medicamento que es un anticolinérgico que se usa para tratar el EPOC o el asma. Y lo que hace, ¿cierto?, es desplazar la respuesta al nervio vago, que es liberar acetilcolina en las terminales del sistema respiratorio, desplazarla y dejarlo como el tono basal bronquial. Porque el nervio vago lo que va a hacer es buscar su eficacia, que es la broncoconstricción y la broncosecreción. Entonces lo que hace el hipatropio o el tiotropio es desplazar eso y evitar que se genere esa respuesta vagal. Entonces eso es un antagonista vagal. ¿Ya? Mantiene la condición basal. ¿Ya? Que es distinto a un agonista inverso. Un agonista inverso podría ser un medicamento que, además de bloquear la actividad vagal, ¿ya?, estimule la actividad simpática. Eso sería como un agonista inverso. ¿Ya? O que sea capaz de incluso disminuir la actividad basal del nervio vago. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando vemos los fármacos del sistema autónomo, los beta bloqueantes
se clasifican como beta bloqueantes puros y beta bloqueantes con actividad simpático-emética intrínseca. Que son beta que bloquean al receptor beta, pero también son capaces de generar aumento de la contractilidad o una mejora en la contractilidad cardíaca. Entonces, esos son como de elección en los pacientes infartados, porque evitan la actividad simpática, pero también potencian una buena contracción del corazón. ¿Ya? Y eso sería una buena inversa. Ya. Entonces ahí, pues ahí mismo, hagamos el ejercicio. Entonces, si comparamos el agonista total con el agonista parcial, ¿cierto? La potencia del agonista parcial es mayor que la del agonista total. ¿Ya? Pero la eficacia del agonista total es mayor que la del agonista parcial. ¿Ya? Bueno. En ese gráfico, que sea más, por ejemplo, menos fuerte, o sea, el de amarillo, por ejemplo. Débil, es que le cuesta a uno traducir eso, ¿verdad? Sí. Agonista débil. ¿Sí? El agonista más débil no quiere decir que va a ser como Malo. más malo, No. sino que como funciona lo que pasa en el organismo. Sí. Y yo voy a elegir sabiendo cuál, y eligiendo cuál le voy a dar al paciente. Claro. Por ejemplo, hay medicamentos que tú buscas eso. Tú buscas que sea un agonista débil, porque en realidad no quieres. Imagínate, porque estás tratando el dolor. Entonces piensa en el dolor. Entonces tú dices, bueno, le voy a dar tramadol en vez de darle morfina o darle fentanilo. Ya, porque con el agonista débil yo voy a lograr una analgesia moderada e intensa, ¿cierto? Que es lo que hace el tramadol. La ventaja va a ser que quizás con el fentanilo voy a tener una analgesia altísima, pero la desventaja es que el fentanilo me produce depresión cardiovascular, depresión respiratoria, depresión central. Entonces tú dices, pucha, con ese fármaco tengo al paciente prácticamente sedado, en cambio con el tramadol puede cumplir sus funciones diarias y el dolor que padece no es tan intenso, entonces eso es lo que yo busco. ¿Ya? Con los diuréticos tú también. Son los dos ejemplos que hemos dado. El diurético es un complemento a la terapia antihipertensiva. ¿Ya? Se supone que la persona tiene que además dejar de comer sales, se supone que tiene que hacer ejercicio, se supone que tiene que comer sano y tomar el medicamento IECA, el inhibidor de la enzima convertida en angiotensina. Pero tú lo complementas con la hidroclorotiazida, que es un diurético. ¿Ya? Y ahí tú buscas también. Ahora, si el paciente no anda bien con la hidroclorotiazida, pasa al siguiente nivel y le dan furosemía, pero a costa de la reacción adversa. ¿Ya? Bueno, entonces la interacción fármaco-receptor, ¿cierto? Puede ser un agonista que lo que hace, ¿cierto?, es unirse. Este modelo de la llave de la cerradura que está obsoleto hace años, pero el esquema de simpático que nos permite entender que un medicamento puede unirse a un receptor e imitar la respuesta, y eso lo llamamos agonista. ¿Ya? O se puede unir, ¿cierto?, y bloquear la respuesta, desplazar al ligando en doble. Ya que eso hacen todos los antagonistas. ¿Ya? Entonces tú dices, oye, yo tengo un paciente con infarto y ese paciente con infarto yo no quiero que la adrenalina, ¿cierto?, activa el nodo sinoatrial. No quiero. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hay en el nodo sinoatrial para la adrenalina? ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es beta? ¿Cuál es beta? Y dejamos de ser amigos. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Usa azul. Un beta bloqueante como el atenolol, el propanolol, y con eso es como medida primaria de la terapia farmacológica del infarto. Porque ¿qué pasa si la adrenalina ataca ese corazón infartado? Va a hacer que el corazón lata más rápido y más fuerte, y el corazón está infartado. ¿Sí? Es como que tú tengas un desgarro muscular y te digan, ya ahora te corres. Es lo mismo. ¿Ya? Bueno, de aquí para adelante la fisiología los ayuda o los hunde. ¿Ya? Es así de sencillo.
de aquí para adelante entramos pura fisiología con un medicamento que bloquea un proceso. Al menos la parte que viene conmigo, con la profe Sandra, ven los antibióticos, los antiparasitarios, que actúan sobre los hongos, sobre las bacterias, sobre los parásitos, y ahí normalmente actúan sobre blancos terapéuticos que tienen esas células, que son distintas a las nuestras, los procariotas. ¿Ya? Ya. Ahora, los fármacos entonces de acciones específicas son los que interactúan con procesos biológicos, receptores, canales iónicos, imitan hormonas, ¿ya? Como todos los fármacos corticosteroides imitan el cortisol. ¿Ya? La suplementación hormonal, la levotiroxina imita la hormona tiroidea, la levodopa facilita la formación de dopamina. Hay fármacos que son procolinérgicos, por ejemplo, que cuando atraviesan la barrera encefálica se libera más serotonina. También pueden afectar enzimas, como los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, que son súper famosos. Y con eso evitan la activación del sistema renina, angiotensina y aldosterona. Y los fármacos que bloquean transportadores de membrana, ¿ya? Como los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Ya? Fármacos de acción específicas, algunos que tienen propiedades osmóticas, que son solo usados por sus propiedades osmóticas, como la miel. ¿Han escuchado que la miel sirve para tratar heridas? El alto contenido de azúcar que tiene le confiere una actividad osmótica. El ácido hialurónico, ¿lo han escuchado? Lo pone la gente en la piel. Bueno, se usa para tratar la inflamación porque el ácido hialurónico lo que hace tiene la capacidad de absorber agua. Es un agente osmótico. También está el manitol, que es un agente osmótico. El manitol es un diurético osmótico y un fármaco que se usa en el soporte vital avanzado, los pacientes con edema. El manitol es un agente osmótico que viaja por la sangre sin salir de la sangre y se elimina por la orina, sin sufrir ningún cambio. Entonces, en su recorrido arrastra agua hacia los vasos sanguíneos, porque es un agente osmótico. Fármacos que tienen actividad ácida o básica, ¿cierto? Vamos a ver, hay soluciones acidificantes de la sangre o soluciones alcalinizantes de la sangre, como el bicarbonato de sodio, ¿ya? En ampolla. Y el cloruro de amonio también, que es acidificante. Hay otros que son precipitantes proteicos, ¿cierto? Como los anticoagulantes. Fármacos quelantes se llaman los que hacen eso. Creadores de barreras físicas, ¿cierto? Como el sulfato, que es un fármaco que se toma cuando la gente tiene úlceras gástricas. Entonces lo que hace el fármaco es formar una barrera pegajosa, una especie de polímero encima de la úlcera. Y ahí se usa como protector de la mucosa gástrica. ¿Qué tan efectivos son esos como jarabes? ¿El cartobenzimol? Sí, básicamente hace lo mismo, protege las zonas irritadas del estómago. Es lo mismo. Pero Sí, como medida paliativa, sí. Los surfactantes, ¿cierto? Que generan cambio, por ejemplo, el surfactante pulmonar artificial que existe. ¿Ya? Y otros compuestos que emiten o absorben radiaciones, que son como medios de contraste. También se ven específico. Ahora, no quiere decir que estos compuestos, todos estos compuestos, por ejemplo el manitol, todos los que mencionamos anteriormente, puedan generar una reacción adversa que no está asociada a su mecanismo de acción, sino que está asociada a la molécula en sí. Por ejemplo, las soluciones de contraste que se usan en radiología, a ti siempre te piden ir en ayuno, porque pueden inducir el vómito, porque es una sustancia química que va a estar en la sangre circulando y va a estimular el área del vómito. ¿Ya? Pero no quiere decir que tengan propiedades eméticas, sino que por el hecho de ser una sustancia química irritante que está en la sangre. ¿Ya? Entonces no lo transforma en un fármaco de acción específica. Sigue siendo acción inespecífica porque no interactúa con ningún proceso. ¿Ya? Y ahí está la pasta de bario, el flúor, no sé cuánto, yo creo que lo ponen en las radiografías de contraste al final. Ya. Ahora mira. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de respuesta farmacológica. Mira, ahí tenemos A solo, ¿cierto? A solo, que sería, ¿cierto?, nuestro agonista.
Pero si nosotros a A le sumamos C, ¿qué tenemos? Ya, y aquí empezamos a mirar algunas cosas distintas. Agonista se va a abrir al mismo sitio de unión de la hormona endógena. ¿Ya? Por ejemplo, los agonistas beta. ¿Ya? Se unen, al igual que la adrenalina, al receptor de la adrenalina. En el mismo sitio. Eso se llama agonista. Ahora, el medicamento que está mostrado como C, ¿cierto? Se une en un sitio distinto y lo que hace es aumentar la afinidad del agonista. Y eso se llama modulador alostérico. ¿Ya? Cuando ocurre un proceso positivo, cuando aumenta la eficacia, se llama modulador alostérico positivo. ¿Ya? Un ejemplo de fármaco de eso es las benzodiazepinas. Entonces las benzodiazepinas se unen al receptor GABA, que es del GABA, ¿cierto? Y esto permite la entrada de cloruro. Entonces las benzodiazepinas se unen aquí en un sitio que se llama BZ1, BZ2, BZ3, son 3 sitios. ¿Ya? Y en esos sitios se unen las benzodiazepinas y hacen que el GABA aumente la afinidad por su receptor. Y eso se llama modulador alostérico positivo. ¿Ya? Las benzodiazepinas con el alcohol funcionarían de la misma forma. ¿Sí? Pero la benzodiazepina sería la y No, la benzodiazepina seguiría siendo el modulador alostérico y el alcohol es un estimulante directo de los receptores GABA. El alcohol es directamente estimulante de los GABA. Bueno, si le ponemos B, ¿cierto? Nosotros vemos que la curva se desplaza hacia acá. O sea, el efecto farmacológico se retrasa, porque B es un competidor o un antagonista. ¿Ya? Entonces las curvas de los antagonistas son así. Vamos a sacarle para acá la curva. Entonces, tú tienes el efecto del agonista y el antagonista va a ser este. Entonces, si este es A, B es el antagonista de A. ¿Ya? Que lo que hace, ¿cierto?, es evitar que se genere la respuesta biológica de A mientras está actuando. ¿Ya? Ahora la respuesta biológica de A se va a generar cuando este compuesto desaparezca. ¿Sí? Esos son antagonistas. Eso hacen los antagonistas. Desplazan la curva hacia la derecha, pero completa la curva. ¿Ya? En cambio, el que está acá, D, ¿cierto? Lo que hizo fue lo siguiente. Fue cambiar la eficacia de A. Y ese es un modulador alostérico negativo. O un inhibidor alostérico. ¿Ya? Entonces, la antagonista altera la potencia. Entonces, este modificó, ¿cierto?, la eficacia, por eso es un modulador alostérico negativo. ¿Ya? Ya. Mira. Aquí tienen ustedes, ¿cierto? Reacciona el efecto farmacológico, que es lo que estamos estudiando en esta parte, ¿cierto? La farmacodinámica. Cuando tú ves el efecto farmacológico, siempre el efecto farmacológico o la respuesta biológica de un compuesto que modula un proceso biológico interno tiene una reacción adversa, siempre. Por su naturaleza, nada más. Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo un medicamento, ¿cierto?, que es una prostaciclina. Las prostaciclinas son vasodilatadores. ¿Ya? La prostaciclina es un vasodilatador, ¿cierto?, que se utiliza para tratar la hipertensión arterial pulmonar. ¿Ya? Entonces, cuando el medicamento, ¿cierto?, se da por la vía sistémica, genera todas estas reacciones adversas. Entonces puede producir enrojecimiento periférico y dolor de cabeza por ser vasodilatador. ¿Ya? Enrojecimiento y dolor de cabeza por ser vasodilatador.
todos los vasodilatadores producen eso. Desde el Viagra hasta la hidralacina, enrojecimiento y dolor de cabeza. ¿Ya? También pueden producir dolor periférico, que es más bien hipersensibilidad periférica, como dolores musculares periféricos, dolores articulares periféricos. ¿Ya? Y también puede producir ciertos, el tracto gastrointestinal, como genera cambios de la motilidad, puede producir náuseas y diarreas. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace o qué se busca aquí? ¿Cierto? Se da el medicamento inhalado y con esa forma, con cambiar la forma farmacéutica, se minimiza la reacción adversa. Entonces el compuesto se inhala y actúa directamente sobre las arterias pulmonares y también, ¿cierto? La mayoría de las veces estos compuestos inhalados se busca modificarlo químicamente para que no sea absorbido o sea absorbido mínimamente. Por ejemplo, ese que mencionábamos hace un ratito, que me dijeron algunos que lo conocían, el bromuro de ipatropio y el tiotropio, esos medicamentos no se absorben. Entonces tú no ves los efectos anticolinérgicos sistémicos en el paciente. Pues absorben el tiotropio, el que más se absorbe, y se absorbe en un 2%. El otro es imperceptible en la sangre, casi no se puede medir después de la administración inhalada. ¿Ya? Entonces con fármacos que tienen muchas reacciones adversas como este, se busca cambiar la forma farmacéutica para minimizar las reacciones adversas. ¿Ya? Fármacos que tienen muchas reacciones adversas, los corticosteroides. Y formas farmacéuticas de corticosteroides hay montones. Hay pomadas, hay geles, hay presentaciones oftálmicas, presentaciones óticas, hay corticoides inhalados, polvos presurizados. ¿Sí? Los medicamentos que tienen muchas reacciones adversas se busca optimizar o minimizar las reacciones adversas a través de la farmacotecnia. Ahora, la reacción adversa se desprende del mecanismo de acción. O sea, es inevitable. Es inevitable que yo, con una hipoglicemia arterial, tenga la posibilidad de generar hipoglicemia. Es inevitable. ¿Ya? O con un antihipertensivo genera una hipotensión. Propio del mecanismo de acción. Y lo demás nace de conocer un poco más la fisiología. Por ejemplo, los IECA, inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, la principal reacción adversa que producen, ¿alguien la sabe? Tos. ¿Simón? Sí, bien. El enalapril. Pues entonces, cuando ya produce tos, hay que cambiar el medicamento. Y uno dice, pero le hago un antitusígeno. No tiene razón, porque en definitiva la enzima convertidora en angiotensina también metaboliza la bradicilina, que es el producto que está generando la tos. Entonces tendría que dar un antitusígeno, un inhibidor